Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a la charla. Mi nombre es Sebastián Blanco. Soy ingeniero en sistemas de la Universidad Abierta Interamericana. También trabajo como investigador en el Centro de Investigaciones de la misma facultad. Y también hago juegos en mi estudio que se llama Papacorps. Bueno, el título de la charla era Deep Game Design. Básicamente es un proceso de diseño de juegos que no es convencional. No es convencional, me refiero a que no es muy difícil de utilizarlo en estudios, sino que más bien cuadra más para los desarrolladores independientes y que tienen mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso consiste en crear mecánicas lúdicas, pero explorando profundamente el tema que se quiere transmitir. Y básicamente lo que se busca con este proceso es realmente expandir los límites de nuestro medio y con un juego que sea distinto. Entonces, se me ocurrió estructurar esta charla como si fuese un viaje a las profundidades del océano, en donde a mayor exploración, más elementos únicos vamos a tener para la creatividad, ¿sí? Es solo cuando salimos de la zona de confort, cuando nos encontramos con las criaturas más raras y las ideas más interesantes para poder aplicar a nuestros juegos. La arquitectura de este viaje, o método, se basa en 6 etapas, que una es la etapa de la motivación, desde dónde partiremos, con qué contamos, porque es muy importante, creo yo, tener algunas consideraciones antes de arrancar, cómo descender, que es la parte más importante de la charla, porque es cómo uno empieza efectivamente a hacer el diseño, y qué pasa cuando uno vuelve y cuando regresa, ¿no? Bueno, arrancamos por la motivación, ¿sí? Ningún viento favorable para quien no sabe dónde va, decía Séneca. Hay unas preguntas interesantes que son útiles como marco de referencia para poder arrancar con este proceso. ¿Qué explorar? ¿Qué explorar? No me refiero a tener un requerimiento funcional que alguien te da en un estudio o por ahí un enfoque más ingenieril, sino algo que te resuena significativamente. Algo que intuyas que merezca tu tiempo, como si uno emprendiese, sin toda, digamos, la parte por ahí académica formal, un doctorado. Porque es algo personal, ¿sí? Uno se tiene que mentalizar que va a hacer un juego que realmente sea diferente. ¿Y por qué? Bueno, puede ser por curiosidad sobre una idea que uno tenga, para tener un gran entendimiento de algo, para crear algo o para contestar preguntas que uno se hizo quizás durante toda la vida o quizás por la sorpresa que surge al ver algo. Pero bueno, siempre se basa en una introspección profunda, no es que agarro y digo, bueno, tengo una idea y digo, bueno, la voy a seguir, no, es algo que realmente impacta en tu persona. ¿Con quién? Bueno, al ser un proceso de diseño muy personal, en general se hace solo, y los casos que conozco de este tipo de metodología, que si bien no es formal, es como que con esta charla la quiero formalizar, en general el 90%, y después voy a citar ejemplos, la hicieron solos, al menos en la parte de diseño. Después, bueno, si ayudaron en lo que es la parte estética o en la parte de producción, bueno, eso es otro tema. Y después, bueno, hay que tener pasión por la idea porque uno tiene que afrontar las dificultades y la única forma de afrontarlas es con pasión. ¿Desde dónde partiremos? Bueno, Alan Kay decía que un punto de vista equivale a 80 puntos de coeficiente intelectual, ¿sí? Es muy importante tener un marco de referencia a la hora de realizar las cosas o a la hora de analizar algo. Entonces, nosotros sabemos que artísticamente existen diferentes medios para expresar asuntos. La literatura, la pintura, el cine, la danza también. Y cada medio tiene su propia particularidad. Por ejemplo, en la pintura se busca expresar ideas mediante el tratamiento de distintos óleos y sustancias para pintar. En el cine, por ejemplo, si bien el cine se basa mucho en la fotografía, la esencia del cine tiene más que ver con cómo uno esculpe en el tiempo, ¿no? Esto no lo digo yo, lo decía Tarkovsky, un gran cineasta, y no es lo mismo tener una misma fotografía durante unos segundos o sobre un minuto en el caso extremo, que pasarla rápido, porque uno
jugando con el tiempo y con la edición puede contar otras cosas. También tenemos la danza. La danza es muy interesante porque te permite comunicar y expresar cosas con el movimiento del cuerpo, ¿no? Y con el sistema propioceptivo. Es interesante porque en la danza, a diferencia de los juegos, ¿no? La danza, o sea, no es interactiva como son los juegos, pero es muy interesante para evaluarla, porque en general si uno quiere evaluar una buena pieza de ballet, tiene que arrancar por cómo se ejecutan las coreografías. Por ejemplo, si uno tiene que expresar un ballet, por ejemplo, de la época victoriana, tiene que vestirse acorde, pero ¿importa en este caso la estética? Sí, todo hace, pero la esencia en sí es la coreografía. Entonces, en los juegos, al ser metamedios, uno tiene arte visual, tiene arte sonoro, tiene un montón de cosas ricas, pero la idea para seguir la línea de este proceso es basarnos en la toma de decisiones, ¿sí? Entender que un juego es el entretenimiento mediante la toma de decisiones, ¿no? En un ambiente delimitado por reglas que crea el diseñador. Bueno, la estética se hace en base a las reglas para facilitar su comprensión, ¿no? Pero no es la esencia, la función precede la forma. Fíjense este ejemplo, no sé si se llega a ver, del juego Plants vs Zombies, es lo que se conoce vulgarmente como un Tower Defense, en donde hay que atacar y las torres defienden, y fíjense que utilizaron el concepto de plantas para representar las torres. Una decisión artística muy interesante porque algo más estático que una planta, digamos, es más difícil, una planta o sea, estático pero con vida. Y después, bueno, los zombies como seres que van lento para lograr el objetivo de los enemigos, ¿no? Y bueno, lo que tiene es que si bien no es tan importante la estética para este proceso de diseño, por otro lado, es importante destacar que también apela a la fantasía. La tenemos que tener en cuenta, pero no es parte de la esencia en este caso. Siempre la estética se hace en función de la mecánica, o por lo menos es más viable de esa forma. Y después, bueno, el tema de las dinámicas, esto es básicamente un repaso del framework MDA, que es cómo el jugador se desenvuelve con las reglas, ¿no? Y las mecánicas, lo interesante que tiene es que se descubren durante la toma de decisiones, cuando ya hay mecánicas establecidas. Por ejemplo, para los que juegan al ajedrez, las mecánicas son, bueno, el peón que se mueve, al principio se puede mover de 2 casilleros, se puede mover de un casillero, después, bueno, tenés jaque mate. Sin embargo, ¿cuáles serían las dinámicas en el ajedrez? Las aperturas, por ejemplo. Las aperturas no están en el manual de cómo jugar al ajedrez, sin embargo, funcionan para tomar ventaja posicional en los casos de juego inicial. O si lo trasladamos al fútbol, todos conocemos las reglas del fútbol, o la mayoría. Una dinámica particular puede ser, imagínense Messi en el Barcelona, utiliza al arquero para poder utilizarlo como pared e irse para el otro lado y despistar al adversario. O otra dinámica puede ser fingir la falta y con eso ganar tiempo para hacer tiros libres. Bueno, entonces, ¿de dónde partir? Habíamos dicho que la exploración se hace sobre las reglas y cómo el jugador toma las decisiones. Y las ideas relevantes del juego se presentan en lo que nosotros conocemos como puzzles. Los puzzles son desafíos intelectuales, ¿sí?, que te proponen los diseñadores en un momento dado. Y es donde uno va construyendo el respeto con el diseñador, ¿sí? Es importante tener en cuenta una curva de dificultad suave, porque si no el jugador puede salir frustrado. Y también los buenos puzzles comunican una idea única, concreta y breve. Y básicamente cuando un jugador se enfrenta a un puzzle hay 3 etapas particulares. Una es la del miedo, porque se enfrenta con algo nuevo porque en general la idea es única del puzzle y el jugador siente como una ausencia de habilidad. Después pasa por el momento de epifanía, que es cuando se da cuenta de lo que tiene que hacer, ¿sí? Y ahí se da cuenta porque especula con cuál puede ser la solución, descubre y cambia su punto de vista finalmente hasta que al encontrar la solución llega a la felicidad que puede decir que tiene una maestría o por lo menos que es mejor que antes. Rápidamente, para hacer un buen puzzle hay que tomar en cuenta el número de posibles soluciones, si es más, obviamente es más fácil, el número de pasos requeridos, el número de opciones que uno puede elegir en cada momento del puzzle, porque si uno puede elegir, si uno tiene más opciones, deja menos lugar para la fuerza bruta.
que es agarrar y probar soluciones porque sí hasta que uno lo encuentra. La idea no es un buen puzzle, que uno lo pueda resolver porque sí. Después, bueno, todo el bagaje de conocimientos que tiene que tener antes de resolverlo. Y después, bueno, la familiarización de esas mecánicas puede hacerse con puzzles más simples. Un ejemplo es el caso del juego de Daniel Benbergui, que se llama Fidel Dungeon Rescue, que en su menú de opción, en su menú principal, tiene una especie de lugar de experimentación en donde uno puede comprender las reglas de una manera súper fácil. Y eso me pareció muy elegante. Y bueno, los puzzles pueden tener varias formas. En general, el puzzle la gente lo asocia con acertijos específicos. Un puzzle puede tener que ver con la forma de un nivel, en donde en el juego Overcooked uno tiene que cocinar colaborativamente, pero para cocinar colaborativamente y tener un buen rendimiento uno tiene que entender la estructura del nivel. O sea, es recomendable que uno haga pausa, analice el nivel y vea cómo optimizar los procesos de colaboración. Es su trampa. ¿Cómo? Es su trampa. Bueno, en realidad es un bug del diseñador. Ah, bueno, llega una forma. Todo vale en la guerra. Llega una forma en que uno puede agarrar y hay niveles que son muy complicados y hay que como parar un poco y decir, bueno, organicémonos, hagamos la cocina lo mejor posible. Y bueno, después tenés el Doom se caracteriza por tener enemigos con una estética muy diferente y vos ya al verlos te das cuenta rápidamente de cómo va a ser tu combate. Fíjense que también importa mucho las decisiones artísticas en función de la forma. En SimCity los desastres, digamos, los puzzles están en todo tipo de juegos porque validan lo que es el proceso de toma de decisiones. Bueno, ¿con qué contamos? Tenemos los principios de diseño. Un ejemplo, un principio de diseño que me gusta mucho es respetar el tiempo del jugador. La idea es que no pueda uno jugar con el cerebro apagado un juego. La idea es que uno se supere constantemente en una curva de dificultad amigable. Después, bueno, contamos con preguntas, cómo hacer... la pregunta es muy importante para este proceso de diseño, cómo hacer tal cosa, cómo generar tal sentimiento en el jugador. Se pueden generar sentimientos con las mecánicas, hay experimentos de eso. Y las preguntas personales es si uno está haciendo las cosas bien, cómo me siento. Esto es muy importante, ver cómo se siente uno, porque al ser un proceso de diseño profundo, no es algo trivial, ¿sí? Y uno también cuenta con la brújula interna, ¿no? Que se activa cuando hay algo que le resuena que está bien, ¿no? Es lo que te guía en la exploración, ¿sí? Bueno, obviamente contamos con distintos recursos, con dinero, el tiempo. Había dicho que es un método que va en contra de los estudios por el tema de los deadlines. Tecnologías, muchas veces en estos casos uno termina desarrollando tecnología propia para poder comunicar su idea, ¿sí? Después, prototipos y compañeros, es raro porque es un proceso muy personal. Y después es muy importante para este tipo de procesos tener una psique fuerte, confianza en que uno puede hacer las cosas, determinación y seguridad en la idea. La idea, por ahí muchas veces uno trata de bajarla para que sea entendible y por ahí la idea es compleja y amerita otro tipo de entendimiento. Borges, por ejemplo, no escribía para todos y tenía su belleza en su prosa. Y después, el tema de poder satisfacer las necesidades personales mientras uno va haciendo este proceso, porque puede durar meses, años. De hecho, les voy a contar ejemplos de ese tipo de procesos. Sebastián, necesitaríamos que vayas redondeando porque tenemos que terminar antes. Disculpa. Bueno, ok. Bueno. Si no, Alejandro va a terminar diciendo buenas noches y se va. Ok, bueno. O no vamos a comer los sanguchitos. Ok, redondeo en 2 minutos. Es importante tener un buen ambiente de exploración, libre de interrupciones. ¿Cómo se va descendiendo, ¿no? Uno puede descender en 3 ejes diferentes. En el eje de la originalidad. Perdón, ¿qué se llama descender? ¿Cómo? Descender en cuanto a mecánicas. ¿Sí? Explorar mecánicas. Sí. Descender, esto es una exploración a ver qué mecánicas se van a lograr para el juego. Sí. ¿Sí? Entonces, una de las partes es la originalidad. Sí. Y ahora explico por qué descender. Porque la otra parte, es la complejidad. La complejidad es la carga mental de todo lo que tenés que tener en cuenta para poder avanzar en tu juego, ¿no? No presentar elementos de más y es creciente. Y después acá viene el tema importante de la charla, que vos tenés en los juegos profundidad de diseño o de juego. La que importa para acá, para este proceso, es buscar mecánicas nuevas derivadas de sus raíces originales, ¿sí? Y de ahí uno sigue experimentando y creando mecánicas, luego
por las raíces y generando todo un árbol de mecánicas sin tocar los nodos anteriores, ¿sí? Que eso es lo que hace, digamos, Jonathan Blow. Y la elegancia del juego, cuando un juego es bueno, es cuando vos tenés la menor complejidad con la mayor profundidad de diseño, ¿sí? Bueno, hay diseñadores que exploran, como Jonathan Blow en The Witness, y cuando volver, muchas veces no se puede volver porque uno ya al tener un entendimiento muy profundo de algo, eso te cambia tanto que ya sos distinto. No es lo mismo, por ejemplo, imagínense, en el caso argentino, por ejemplo, Daniel Benbergue, antes de hacer Storyteller, que después, o mientras lo está haciendo, por ejemplo, ya es otra persona, pues son viajes que no es que tardan porque sí, sino porque requieren una exploración profunda. Y después, bueno, rápidamente, ejemplos rápidos, el Migakure es un juego en el que exploran la idea de la cuarta dimensión. Martin Bosch tuvo que hacer un motor gráfico que asuma la cuarta dimensión y poder representar algo lúdico en eso. El Braid, que por cómo se maneja el tiempo y cómo es la consecuencia con los puzzles de plataformas. The Witness, que busca cómo es transmitir corrientes de ideas. Storyteller, que es básicamente la estética de la lógica proposicional en un cómic, que eso es muy interesante también. El Engar, que busca patrones matemáticos en la alfombra, solo mediante cliquear un espirógrafo. Spy Party, que es un juego en el que explora el comportamiento humano, es súper interesante, les recomiendo que lo busquen. Gorogoa, que es un rompecabezas solo con 4 piezas, es una locura, es una locura. Fíjense cómo se va, cómo se van resolviendo los pases con la profundidad de las piezas. Fíjense que ahora el árbol conecta con la manzana, mueve, el pájaro se va y ahí cae un puzzle que es delicioso. ¿Sí? Y la historia está contada en forma gestáltica. Por agrupar, uno trata de más o menos identificar. Eso era el Journey, este era el Journey antes, ¿sí? Y como se ve ahora, bueno, busca la forma de comunicarnos con una mecánica particular basada en el monumento del héroe. Y bueno, y así rápidamente, esta es una frase de Jason Roller, que habla de los puzzles. Y básicamente lo que dice de los puzzles es que tal vez todos queremos en cierto nivel creer que el mundo tiene un significado, ¿no? Que hay una razón por la que las cosas suceden. Puede que no creamos que esto sea cierto, pero ¿no sería mucho mejor si lo fuera? La idea de que el universo es parte de un gran plan es seductora, porque supera la alternativa que es que la vida sea un gran accidente cósmico. Así que bueno, preguntas, por las dudas dejo mi mail, y bueno, gracias.